área. Y así queremos dejar el lugar. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Santo es Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. Estamos muy contentos de poder estar hoy en esta iglesia de Tonatico. Agradecemos al Señor la oportunidad de permitirnos estar en este lugar, al pastor Omar, a todo su equipo de ministerios. Les agradecemos el permitirnos ocupar este lugar para compartir la palabra del Señor. Quiero invitarles a que salude a alguien, pero lo vamos a saludar de la siguiente manera. Pastor Omar, todo lo que respire. Alabe a Jehová. Amén. Vamos a buscar un texto, lo compartimos con el vecino, una parte, y él le complementa el versículo. Amén. Vamos a hacerlo, por favor, con su vecino, busque a alguien y dígale una parte del versículo y vamos a ver qué tanto sabemos de la palabra de Dios. Amén. Judá. Todo lo puedo en Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sí le contestó bien, hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso habla de que estamos escudriñando la palabra de Dios. Y sabemos que el Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y qué hermoso es cuando la iglesia conoce versículos muy básicos y fundamentales, como el que acabo de mencionar. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Todo lo puedo en Cristo. Amén. Y hay tantos versículos que son cortos, pero que pueden edificarnos de una manera extraordinaria. Hermanos, hoy vamos a orar antes de ir a la palabra de Dios. Le invito a que cierre sus ojos y acompáñeme a orar. Padre que estás en los cielos, yo sé que tu presencia está con nosotros. Yo sé que tu Espíritu Santo ya está trabajando en la vida de muchos de los que estamos aquí. Porque tu presencia es tan gloriosa. Tu presencia es tan maravillosa, Padre Celestial, que cuando hay corazones dispuestos, cuando hay personas hambrientas, tu Espíritu Santo desciende, transforma, renueva, da nuevas fuerzas, Señor amado. Y hoy estamos de pie en este lugar por tu poder, por tu gracia y por tu misericordia, Señor amado. Yo te ruego, Señor, que tú uses mis labios para poder expresar tu bendita palabra, Señor. Porque no es por mis fuerzas, no es por mi capacidad, sino porque tú nos has llamado, porque tú has tenido misericordia, Padre Celestial, y nos has traído hasta este lugar. Bendice a tu iglesia, habla a tu iglesia, abraza a tu iglesia con esta palabra, Señor. Inspíralos, impúlsalos a amarte más, Señor. Porque hoy más que nunca como iglesia, Señor, tenemos que redoblar esfuerzos, porque tú estás a la puerta, Padre Celestial. Gracias, amado, gracias. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Jesús. No a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria. Aleluya, aleluya, Señor. Ahora, Padre, abrimos nuestra boca en tu nombre, mi amado. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dele un aplauso al Señor porque Él está aquí. Su presencia está en este lugar. Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestra escritura. Por favor, vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 14,
versículo 3. Es un versículo que la mayoría inclusive sabe de memoria, porque es un versículo bien hermoso. San Juan 14, versículo 3. Amén. Vamos a pedirle a las damas que lo lean. Y la palabra dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora los varones, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Ocupe su asiento, hermanos. Vamos a escudriñar muy amable, hermana. Sí, gracias, hermana. En el 2012 llegó a mi celular, tenemos algunas aplicaciones de mensajes de texto. Ya tiene un buen de tiempo, dijeran los muchachos, un buen de tiempo. Y decía que una mujer llamada Rebeca Méndez Jiménez había muerto. Yo sé que por este nombre nadie sabe de quién hablo, pero ahorita que vayamos a la historia, sé que la mayoría hemos escuchado. Esta era una mujer que vivía en las costas de Nayarit. Y dice esta historia, narraba su historia, su biografía en esta noticia. Y decía que esta mujer se enamoró de un hombre llamado Manuel. Este hombre era un pescador. Y estaban comprometidos para contraer matrimonio. Esta mujer, como todas, ¿cuántas se emocionaron cuando se casaron, hermanas? Ay, hermanas. Esposa mía, grita amén, aunque sea tú. ¿Cuántas se pusieron felices cuando les dijo su amado esposo que quería casarse con ustedes? Amén, ya se escuchó un poquito más fuerte. Al menos la hermana Chelito gritó bien fuerte, amén. Esta mujer se emocionó y como todas, bueno, algunas, se emocionaron cuando su esposo les hizo esta propuesta para contraer matrimonio. Y esta pareja estuvo preparando todo para ese día. Sin embargo, antes de que llegara la fecha, este hombre en su trabajo de costa como pescador zarpó a un viaje de pesca. Sin embargo, lamentablemente en ese viaje pereció este hombre, murió. Esta mujer dice la historia que cuando llegó el día se vistió de novia y a partir de esa fecha comenzó a esperar a su novio todas las tardes en aquel muelle llamado el muelle de San Blas. Ya saben de quién hablo, ¿verdad? Esta mujer llamada Rebeca dice que ahí esperó 1 año, 2 años, 3 años, hasta que en el 2012 murió, esperando a su amado Manuel, el cual nunca regresó. La palabra de Dios en el versículo que acabamos de leer dice: y el Señor Jesucristo mismo hablando nos expresa una promesa. Y dice: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este versículo nos describe una promesa que el Señor Jesucristo dejó a su iglesia. Y hoy precisamente, hermanos, quiero hablarles de esta promesa que hace aproximadamente 2000 años dejó escrita. El mismo Señor habló a su iglesia en ese momento, aquellos que le rodeaban, y les dijo: miren, yo voy a ir, pero voy a regresar para tomarlos a mí mismo. Me encanta esta expresión cuando el Señor dice: y os tomaré
a mí mismo. ¿Por qué no dice solamente y los tomaré a ustedes? Sino dice y os tomaré a mí mismo, porque el Señor nos ama de tal manera. La iglesia, la palabra de Dios dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Por eso Él nos habla como si fuésemos de su propiedad. ¿Cuántos les emociona ser propiedad del Señor? Porque Él dice y os tomaré a mí mismo. No dice hablando en tercera persona, sino en primera. Dice los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y justamente hoy quiero hablarles de ese momento, de ese suceso que nos habla el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses. Si gusta ir a la palabra de Dios, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, donde nos describe el cumplimiento de esta promesa para la iglesia. 1 Tesalonicenses 4:13 dice la escritura: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Primeramente quiero ponerlos un poquito en contexto de estas palabras. El Señor Jesucristo dice en este versículo que leímos, San Juan 14, Él dice: miren, yo voy a venir por ustedes. Yo me voy a ir, pero yo voy a regresar por ustedes. Cuando el Señor estaba ahí en Hechos, en el capítulo 1, dice que estaba con muchos de sus seguidores y de repente, mientras Él estaba dando las instrucciones, comenzó a ascender a los cielos y se acercaron dos varones de vestiduras blancas y les dijeron: así como lo ven irse, un día va a regresar. Un día va a volver. La gente, los discípulos de aquel entonces abrazaron tanto esta promesa como tú y yo la debemos abrazar. Como tú y yo la debemos tener en nuestro corazón, hermanos. Como tú y yo debemos tener esa esperanza de que esta promesa es realidad. De hecho, el título del mensaje es: su promesa sigue fiel. ¿Cuántos creen en esta promesa, hermanos? Y el apóstol Pablo les habla y dice: no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. En aquel entonces, los que escucharon esta promesa creían o pensaban que antes de que ellos murieran, el Señor iba a volver. Sin embargo, muchos se hicieron viejos, muchos murieron. Y estaban tristes porque creían que estas personas no sabían qué iba a suceder con ellos y ellos estaban muertos cuando el Señor viniera en este suceso que es el arrebatamiento. Por eso el apóstol Pablo comienza a decirles: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Número 1, no ignoréis. Como iglesia debemos conocer y tener claro esto. Tener esta doctrina del arrebatamiento bien fundamentada, porque la gente allá afuera piensa que tú eres como aquella mujer que esperaba sin ningún sentido, que esperaba todas las tardes deseando que su amado volviera en aquel barco. Sin embargo, esto nunca se dio. A veces la gente de allá afuera piensa que estamos mal. Que basamos nuestra fe en fantasías, en ideologías sin sentido. Sin embargo, por eso el apóstol Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoren, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Gracias a Dios nosotros tenemos una esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Y Él les empieza a explicar: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjese. Les dice: no se entristezcan por aquellos que ya se adelantaron,
por aquellos que ya no están con ustedes, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta del cielo, dice que a su palabra estos hombres que murieron en Cristo se levantarán. Y ese cuerpo putrefacto, ese cuerpo quizá en polvo, huesos solamente, serán transformados para encontrarse con Jesús. Dice el versículo 17: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Aquí está la palabra de la que hoy vamos a arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos se gozan por esta palabra? Y así estaremos siempre con el Señor. No 10 años, no 100 años, no 1000 años. Siempre. Qué glorioso, hermanos. Ahora, entonces, hermanos, quiero ir describiendo este mensaje a través de algunas preguntas. Primera pregunta: ¿qué es el arrebatamiento? Escribí lo siguiente: es un suceso donde los muertos que creyeron en Cristo serán resucitados y se encontrarán con Cristo. Así también los cristianos fieles que aún estén vivos serán tomados y transformados para encontrarse con Jesús en las nubes. Este es el arrebatamiento. Y en la Iglesia Cristiana Apostólica Pentecostés creemos en este hecho, en este suceso. Creemos que un día no muy lejano esto va a suceder. Esto es el arrebatamiento, es ese suceso, es un momento, hermanos, en el que el Señor va a aparecer en las nubes, y entonces cuando se escuche esa trompeta, su voz, dice, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Va a ser un momento glorioso y todos los que han muerto serán levantados, los que murieron en Cristo, claro, y nosotros los que estemos vivos seremos transformados. Este es el arrebatamiento, hermanos. El arrebatamiento va a ser el cumplimiento precisamente de Juan 14:3. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. El arrebatamiento es nuestra esperanza, hermanos. Porque ¿cuántos de ustedes no se han enfrentado a muchas situaciones? ¿Cuántos de ustedes no han tenido que padecer con su familia? ¿No han tenido que padecer en su grupo de escuela, en su grupo de amigos, en su trabajo, burlas, quizá críticas? Quizá te han despreciado, te han hecho un lado. Sin embargo, como iglesia tenemos esta esperanza en nuestro corazón. Un día todo esto va a pasar. Y dice la palabra de Dios: toda lágrima será enjugada. Seremos abrazados y consolados por el Señor Jesucristo. Esto es el arrebatamiento. ¿Cuántos me di a entender, hermanos? ¿Cuántos hemos comprendido este punto? Segundo punto: ¿quiénes participan en este suceso? ¿Quiénes serán los que sean parte de este acontecimiento? En primer lugar, hablábamos hace un momento, la iglesia triunfante. ¿Quién es la iglesia triunfante? Los que murieron con una fe firme en Jesucristo. Yo no sé si alguien de ustedes tenga algún familiar que en su lecho de muerte, aún en medio del dolor físico, aún en medio de estar conectado quizá a algún aparato, ellos murieron diciendo: yo amo a mi Señor, yo amo a mi Jesús. Pues esos que murieron en Cristo, amándolo con todo su corazón, ellos van a ser participantes, protagonistas de este evento. Así que, hermanos, si alguien de tu familia se ha adelantado, pero murió en Cristo, glorifica a Dios, porque pronto hay una esperanza. Pronto te vas a encontrar con ellos. ¿Quién más participa en este evento? Pues la iglesia militante. ¿Quién es la iglesia militante? La iglesia que está aquí presente en Tonatico. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia que ha permanecido, la iglesia que a pesar de estas condiciones, de esta sociedad tan corrupta, se ha guardado. A pesar de que en donde tú vayas, a donde tú te dirijas,
vemos maldad, cosas que te incitan al pecado, que te incitan a alejarte de Dios. Sin embargo, a pesar de todo eso, tú sigues fiel. Entonces tú vas a ser parte de ese grupo de personas que de estar vivos, seamos transformados y seamos llevados para encontrarnos con el Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Y hay un tercer grupo. Este grupo solo son espectadores. Este grupo solamente será testigo de lo acontecido. Y ese grupo puede ser el que está a tu lado, tristemente. Puede ser algún familiar que tú le has hablado de Jesús y que lo han rechazado. Puede ser alguien de la iglesia que por 20 años estuvo perseverando, estuvo buscando a Dios, era el primero en llegar a la iglesia, oraba, ayunaba, pero en el último tiempo se separó del Señor Jesús. Rechazó, se le olvidó que Jesucristo venía. Se dedicó a trabajar, se dedicó a hacer negocios, se dedicó al pecado. Y cuando vino el Señor, no estaba listo. Esa persona sabrá qué ha sucedido. Esa persona dirá, yo sé qué pasó. Porque mucha gente no sabrá qué sucedió, qué sucedió con estas personas. Pero los que escucharon, todos los que estamos acá escuchando este día, sabemos qué habrá sucedido. Sabremos que fue el Señor que cumplió su promesa. Sabremos que nuestro amado volvió. Pero aquellos, imagínense el dolor, el hecho de saber que el Señor vino y no fueron arrebatados. Ese grupo de personas sufrirá, lamentará. Vendrán a su mente todas aquellas ocasiones que el pastor aquí presente les animó, les dijo, hijo, regresa, vuelve al Señor, busca a Dios, deja de vivir de esa manera, deja de preocuparte por hacer tesoros aquí en la tierra y vamos a la iglesia. Recordará todas esas palabras. Sin embargo, ha sido tarde. Hermanos, yo no sé, y todo el mundo que ignorantemente inventarán cosas, los ovnis, tantas teorías que habrá al respecto. Sin embargo, yo deseo que todos los que estamos acá seamos de la iglesia triunfante o de la iglesia militante, que estemos en esos dos grupos, porque estos dos grupos se acabó el sufrimiento, hermanos. Su carrera terminó, hermanos. Oh, gloria a Dios. Hermanos, y cuando un corredor ve la meta al frente, parece que le salen fuerzas, nuevas fuerzas, hermano. Y yo quiero decirte que la meta está próxima. Tenemos que dar el extra, tenemos que esforzarnos más, porque nuestro galardón está ahí adelante. Así que no te desanimes, iglesia de Cristo. No te agobies porque el mundo no te acepta. No te agobies porque tus compañeros te desprecian. El Señor fue despreciado. El Señor fue humillado. Pero es necesario que esto suceda, hermanos. Sé fuerte, sé fiel, hermano, dice la Escritura en Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte, porque yo te daré la corona de la vida. Siguiente, ¿cuándo será este suceso? ¿Cuándo acontecerá, hermanos? Dice la Escritura, Mateo 25:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. No hay un día y no hay una hora. Aquel que pone una fecha y un día miente. Porque la palabra de Dios dice, el día y la hora, nadie la sabe. ¿Por qué no pondría una hora y un día el Señor Jesucristo? Piense usted un minuto, ¿por qué el Señor no puso un día y una hora? ¿Qué harías tú si supieras el día y la hora? ¿Estarías aquí sabiendo que vienen del 2030?
diríamos, quizá es pura pérdida de tiempo. Vámonos en el 2029, nos congregamos. En el 2029 los templos estarían a reventar porque ya viene. Y aún así a muchos nos encontraría descuidados, aunque supiéramos el día y la hora. ¿Cuántos saben que tienen una cita en algún lugar a tal hora, tal día y la olvidan? Nos pasó a nosotros. Teníamos una cita con mi hija, tal día, tal hora. Esperamos meses por esa cita y por alguna razón olvidamos algunos papeles que teníamos que llevar a esa cita. Se perdió. Ese es un punto. Otro punto, porque Dios sabe que aquí, si Él nos pondría una fecha, viviríamos en pecado. Y sabes, Dios aborrece el pecado. ¿Por qué Dios aborrece el pecado? Porque te hace daño, porque te destruye, y tú eres la creación más especial del Señor. Tú eres su creación que Él tanto ama, de tal manera que estuvo dispuesto a entregarse en la cruz. Él te ama tanto y aborrece el pecado porque el pecado te lastima. El pecado destruye familias, el pecado destruye matrimonios, el pecado destruye tu cuerpo, el pecado destruye a tus hijos. Y Dios quiere que estés siempre en santidad. Aunque Él no venga, Él quiere que tú estés en santidad porque quiere evitarte que vivas en pecado o de manera sinónima que vivas en sufrimiento. Porque el pecado al parecer parece lindo y agradable y deseoso. Sin embargo, te destruye a tu familia. Por eso el Señor no dejó una fecha ni un día. Así que el día y la hora nadie la sabe. No te dejes engañar, hermano. Más bien tienes que estar apercibido todo el tiempo. Dice la siguiente pregunta: ¿cómo será? ¿Cómo será ese día? Dice la Escritura, 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿Cómo viene el ladrón, hermanos? Cuando no lo esperas. ¿A cuántos les han robado, hermanos? Nada más a mi hermana Flor. Ha sido víctima, mi hermano. ¿Esperaba que fueran ese día a robarle? No. Acá nosotros acabamos de ser víctimas de la delincuencia. Nos robaron el perrito que cuidaba nuestras gallinas, ¿cómo ve? Se metieron a un terrenito y se llevaron al perro que cuidaba, hermanos. Pero si hubiésemos sabido que el ladrón venía, hubiéramos estado ahí. Viene cuando no lo esperan. El mundo vive pensando que este día no va a llegar, o no el mundo, es más, ellos ni siquiera lo esperan. A veces nosotros como iglesia vivimos como si Él no viniera pronto. Vivimos o eso aparentamos. No lo estamos esperando. Pareciera que decimos tarda. Mira, vamos a seguir en esto, vamos a seguir preparándose académicamente, vamos a seguir haciendo esto, lo otro. Esto no significa que no vas a hacer nada, como sucedió también en la iglesia primitiva, que muchos dejaron de trabajar, muchos se deshacían de sus herencias creyendo que el Señor iba a regresar en esos años. Tampoco significa eso. Por eso el apóstol Pablo, el que no trabaje, que no coma, porque decían, ya para qué trabajo si ya viene el Señor. No significa eso, significa que a Dios le tienes que dar el tiempo que Él merece. Debes dedicar tiempo. En Mateo 24:27, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será también la venida del Hijo del Hombre. Así será también, rápida, en un abrir y cerrar de ojos. Será algo muy rápido, no va a haber oportunidad de decir, bueno, yo cuando vea que ya viene me humillo y ahora sí, Señor. No, hermanos, no, esto va a ser algo muy repentino, cuando ni lo vamos a esperar, dice el punto anterior, ni lo vamos a estar esperando. Entonces no va a haber oportunidad, va a ser muy rápido este hecho. Dice también, hermanos, Mateo 25:40, entonces estarán dos en el campo,
el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Imagínense esta escena. Los que trabajan con algunos compañeros estarán trabajando bien contentos cuando de repente alguien ya no está. ¿Qué pasó? Toño, Juan, María o Pedro, ¿dónde se fue? ¿Qué sucedió? Y imagínese usted cómo va a sentirse esa persona. También dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino. ¿Cómo se imagina? ¿Qué hacen las mujeres cuando están dos mujeres en un molino? Imagínenselas. Platicando, hermanas, ya bien que saben. Estarán poniéndose al tanto de la palabra del Señor, de las escrituras. No nada de cosas que pasaron, no. En la palabra enfocadas. Pero dice que la una será tomada y la otra será dejada. La va a dejar hablando sola. María, ¿dónde está María? ¿O dónde está Juana? ¿O dónde está tal? Así será, hermanos. Va a ser algo sorpresivo. El mundo, le digo, va a haber un colapso, va a haber un caos. Porque aquellos pequeñitos, los que tenemos hijos pequeños, inocentes, se van a ir con el Señor. La situación, hermano, es que va a ser de esta manera. Entonces, qué importante, hermano, es que nosotros entendamos esto y que cada día estemos buscando. También dice en Mateo 24:37, como en los días de Noé. Vamos a leer esto. Mateo 24:37 dice la escritura: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. La gente vive de fiesta en fiesta, viven en sus placeres, viven en pecado, viven comiendo, bebiendo. Dice, y no entendieron hasta que el diluvio llegó. Pues así va a ser también, hermanos. A pesar de esta palabra y de muchas que sé que los pastores han dado y que quizá tú has escuchado, vamos a ignorar el llamado. Hasta que entonces veamos que fue una realidad, entonces vamos a decir, sí era cierto, sí era verdad, pero será muy tarde, hermanos. Por eso es importante que tú sepas y estés listo para encontrarte con tu Señor. Siguiente pregunta, ¿cómo podemos estar listos? ¿Cómo podemos ser parte de ese arrebatamiento, hermanos? Dice en Mateo 24:32, dice la escritura: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Fíjese, ¿cómo puedo estar listo? Número 1, ser entendido de los tiempos. Hermanos, los campesinos saben que en abril y mayo llega el temporal. Y empiezan a arar la tierra, empiezan a comprar su semilla, empiezan a sellar su tierra para que no nazca hierba mala, siembran su semilla y saben que en unos días llega la lluvia que hace germinar esa semilla. Entendemos los tiempos, humanamente hablando. Sabemos qué es lo que va a suceder. Dice el Señor, mira, cuando la higuera empieza a echar las hojas tiernas, saben que el verano está cerca. Pues hoy no es la higuera, hoy es el mundo
a nuestro alrededor. Hoy es la sociedad, hoy es el cumplimiento de cada uno de los puntos que el Señor mencionó precisamente en este capítulo 24 de Mateo, donde dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañaráis. Oiréis de guerra, rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos, y muchos más señales, que realmente no es algo que no estemos viendo. Al contrario, todo lo que está escrito en la palabra de Dios, somos testigos que está sucediendo. Últimamente, en esta semana anterior, el conflicto en Israel. Y que precisamente, hermanos, esto nos habla de que el Señor está a las puertas. Entonces tienes y tenemos que ser entendidos de los tiempos. Sabemos que ya están cumplidas las señales. ¿Qué nos toca hacer, hermanos, como iglesia? Estar a cuentas, buscar al Señor, servir al Señor. Darle lo que Él se merece, hermanos. Alertar a nuestros seres queridos, alertar a aquellos vecinos que tienes a tu lado, hablar la palabra de Dios, hermano. Porque es necesario que como iglesia tengamos compasión, porque sabemos lo que viene. Insistirle a aquel hermano que no está aquí. Ir y tocarle, dedica un poco de tiempo para hablarle de Jesucristo, dedica un poco de tiempo para ser ese reconciliador. Deja un poco tu trabajo, deja un poco tu negocio, deja un poco tu preparación profesional y esfuérzate, porque el tiempo está cercano. Sé entendido de los tiempos, sé conocedor de los tiempos. El Señor les reprochó y les dijo: miren, ustedes sí saben eso. ¿Por qué no disciernen? ¿Por qué no entienden que yo ya estoy próximo? Iglesia, seamos entendidos de los tiempos. Comprendamos que Él ya está próximo. La palabra de Dios también dice, hermano, que y describe en Mateo 25 la parábola de las 10 vírgenes. ¿Qué representan estas 10 vírgenes, hermano? Yo sé que muchos aquí han escuchado mucho acerca de esta parábola. ¿Cuántas vírgenes eran, hermanos? 10. ¿Cuántas cabecearon, hermano? 5. Todas. Todas cabecearon, ¿va, hermana? Sí, todas. Esas 10 son la iglesia. Todas esperan a Cristo. Todas esperan el regreso del esposo. Y todas cabecearon, ¿creen? Todas. Aunque digamos, no, yo soy pero bien bueno para el desvelo. Todas cabecearon. ¿Qué implica? ¿Por qué cabecearon todas? Porque la espera es cansada. La espera no es fácil, hermano. Llega a cierta hora de la noche cuando las cosas a tu alrededor y tu mismo cuerpo físico te dice: sabes que es hora de dormir, es hora de descansar. Y a veces, hermano, en el mundo espiritual, todas las cosas que nos rodean nos empujan a descuidar nuestra vida, porque el mundo vive de una manera muy depravada. El mundo está acaparando, está avanzando, está devorando a mucha gente sutilmente. Y eso es donde nosotros debemos estar atentos, porque quizás no eres borracho, no eres adúltero, pero hay cosas que no son tan graves aparentemente, pero que están acabando con la iglesia, que están acabando con tu vida espiritual, que están acabando con mi vida, que no es tan grave. Hace un tiempo predicábamos sobre: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, nuestras viñas en flor. Cosas pequeñas, pero que van a ser determinantes en tu salvación, que van a poder hacer la diferencia entre ir en esa iglesia triunfante y encontrarte con Dios, o quedarnos a lamentar aquí en la tierra. Las 10 vírgenes cabecearon. Es pesado, es difícil.
Pero tenemos que despertar en el nombre de Jesús. Necesitamos activarnos. Necesitamos hacer algo que glorifique a Dios. Si estás ahí sentadito, llega la noche, mira, te va a ganar el sueño. Estás bien cómodo. Pero si te levantas de esa silla y empiezas a predicar la palabra, empiezas a ir a orar por el enfermo, empiezas a dar testimonio, empiezas a hacer algo por el Señor, ni te vas a acordar que tenías que dormir. Entonces, ¿cuál es el remedio para el sueño a esa medianoche? Activarnos como iglesia, estar despiertos, dejar de estar de ociosos, porque la palabra de Dios dice y reprueba esta ociosidad. Entonces, iglesia, hay que despertar. A ver, ve al que está a su lado, hermano, ¿está despierto, por cierto? Sigue despierto. Dice la parábola que 10 cabecearon, pero gracias al Señor que 5, a pesar de que cabecearon, tenían aceite y tenían aceite de reserva. Porque esas mujeres son aquellas iglesias que buscan y están de continuo en la presencia de Dios, y su copa rebosa, su copa se derrama de la presencia de Dios. Y yo deseo que esta iglesia sea una de esas iglesias que busca al Señor con pasión. Que no solo el domingo está así, sino que el jueves también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el martes de oración. Amén. Y el miércoles de estudio. Amén. Pero ya no se escuchó, hermanos. Porque son esas vírgenes que su copa rebosa, de que continuo se someten a la presencia de Dios, a la palabra de Dios. Y entonces sí, aunque cabeceemos, porque somos humanos y tenemos errores, tenemos debilidades, pero nuestra copa rebosa. Y ese Espíritu Santo es el que te mantiene firme. Ese Espíritu Santo es el que te da las fuerzas para seguir adelante. Así que qué importante, hermanos, es que esa copa esté rebosando. Amén. Gloria al Señor, a Él sea la gloria. Dice la Escritura, hermanos, que cuando ellas despertaron, aquellas con su copa rebosando, dijeron, ay, bueno, ya se limpiaron las lagañas. Pero escucharon una voz que dijo, el esposo viene. Y aquellas distraídas despertaron, el aceite. Imagínese el sentir en esas vírgenes. Usted ha sentido cuando va de camino, va a un compromiso importante y se le olvida algo muy importante. Hasta siente uno como que escalofrío, no sé, a mí me ha pasado. Que digo, el dinero, mi cartera, el celular. Y siente uno bien feo. Pues estas mujeres cuando se medio... Y el esposo viene, el aceite. Y luego inmediatamente trataron de resolver, oigan, danos de su aceite. No, el aceite es personal. Ni tu papá te puede dar de su aceite, ni tu mamá te puede dar de su aceite, ni el pastor te puede dar de su aceite. Tú tienes que llenar tu copa. Tú tienes que venir, humillarte delante del Señor. Tú tienes que venir, levantar tus manos y decirle, te alabo, papito. Tú eres mi rey, tú eres mi Señor. Doblar tus rodillas, leer la palabra, y entonces tu copa se llena. Y entonces tu copa rebosa, y cuando el esposo venga, tú no te preocupes porque tu copa va a estar rebosando. Pero si no estás orando, si no te has humillado, si no has recibido al Señor, si no has tenido una relación continua con Dios, entonces despiértate, por favor, y ven y busca al Señor, porque esa voz ya está diciendo, el esposo viene. Lo que pasa en el mundo nos dice, el esposo está a las puertas, el Señor ya viene, el Señor va a cumplir su promesa. Entonces, iglesia, despertemos y busquemos la llenura de nuestra copa. Busquemos que ese aceite rebose en nuestra vida. ¿Cuántos quieren hacer esto, hermanos? Qué importante es hacer esto, porque dice la Escritura que aquellas mujeres vírgenes que no estuvieron listas salieron rápido a tratar de buscar aceite. Pero cuando regresaron, ¿qué creen? El esposo ya había venido. Tocaron fuerte, pero dijeron, no sabemos, no las conocemos. El esposo ya vino. Para la próxima vienen. Imagínense, y no va a haber otra. Es la única oportunidad. Así que es la única vida que tú tienes.
Vívela en el Señor. Apasionate por Jesús. Si eres un cristiano, no vivas a medias. No vivas una vida tibia, dice el Señor. No vivas de esa manera. Si eres un cristiano, apártate verdaderamente del mal y vive como el Señor quiere que vivas. Porque dice la Escritura, porque a los tibios, al igual que a los fríos. Si tú quieres estar acá, no pierdas el tiempo viviendo a medias. Apasionate por Cristo. Sea una apasionada por Cristo. Sea un apasionado por Cristo. Ámalo como Él nos amó a nosotros. Sírvele como Él vino a servirnos a nosotros. Hónrale, porque dice la palabra que aquel que le sirve, su Padre le honrará allá en los cielos. Y por último, hermanos, cuando predicamos de esto, ¿qué genera en tu vida? ¿Cómo te sientes ahorita? ¿Emocionado porque el Señor viene? ¿O te sientes preocupado? Ay, hermano, ¿no tenía otro tema de más motivación? ¿No tenía otro tema de que podemos lograrlo? Tú puedes, la fuerza está en ti. No, hermano. ¿Qué genera en ti esto? Si te está generando preocupación, es porque no estás listo. Es porque no estás listo. Y si el Señor viene, tú solamente vas a ser un testigo. Solamente vas a decir, sí vino. Yo lo sabía. Yo lo sabía, pero no hice caso. ¿Qué está generando en ti este mensaje? Si te está emocionando, gloria a Dios, porque eso significa que tú esperas a tu Señor, que tú estás listo, que tú has lavado tus ropas con la sangre del Cordero, que tú has consagrado tu vida, que tú estás luchando como un guerrero, que tú estás peleando la batalla, que tú te estás esforzando. Pero si dices, no estoy listo, hoy tú puedes estarlo. Esa es la buena noticia. Hoy tú puedes levantarte y decirle, Señor, perdóname. Ponte de pie, por favor. Santo eres, Señor. Quiero cantar una alabanza y enseguida quiero invitarte. Si alguien desea venir a este lugar y decirle, Señor, yo me he descuidado, yo he tomado en poco esta promesa, pero hoy quiero decirte, perdóname, perdóname. Quiero irme en ese arrebatamiento de la iglesia. Este canto se llama El Rey ya viene.